maestra Claudia Romero, yo soy docente de nivel secundaria y el día de hoy venimos a charlar sobre cuántos días necesita un estudiante para aprender. Bien, si recuerdan, en mayo del presente año la SEP propuso modificar el calendario escolar 2025-2026, argumentando las olas de calor en el norte del país y las afectaciones que iba a haber por el Mundial del Fútbol. Esto pues desató un debate que revela algo más profundo que una fecha, el cómo se toman o más bien deberían tomarse las decisiones de la política educativa en México. Por eso, en este espacio les quiero plantear, ¿estamos discutiendo el problema correcto cuando debatimos cuántos días deben ir los y las estudiantes a la escuela en lugar de debatir qué es lo que pasa realmente dentro de esos días que marca el calendario escolar? La reacción ante pues, este suceso del recorte del calendario escolar vino de múltiples frentes, ¿no? La Organización Civil de Educación con Rumbo señaló la irresponsabilidad de recortar días en plena crisis de rezago educativo, que es el punto que vamos a platicar en este espacio. Especialistas como Eric Áviles y Patricia Vázquez advirtieron que el debate no debía centrarse en la cantidad de días, sino en la calidad, y los grupos de padres de familia, ellos lo calificaron como un grave error y la CNDH solicitó revisarlo, recordando la obligación del Estado de garantizar el derecho a la educación. Esta convergencia demostró que cuando la legitimidad de un proceso está cuestionada, la presión ciudadana debe revertir, bueno, más bien puede revertir una política pública. Se da la noticia y 4 días después, el CONAEDU acordó mantener el calendario original. No fue una revisión técnica, fue la presión social. Entonces, ¿eso es gobernanza participativa o es improvisación institucional? Muy bien, vamos a repasar el contexto histórico, ¿no? Vamos a situarnos un poco. En 1993, la Ley General de Educación fijó por primera vez 200 días efectivos obligatorios. En el 2013, que fueron 20 años después, la reforma de Peña Nieto redujo esos 200 días a 185 o 200, pero ya con una flexibilidad regional, es decir, mientras esté en ese rango, no hay problema. En 2019, la NEM mantuvo el mismo margen, 185 a 2 o 200, pero reorientó el currículo hacia proyectos comunitarios y aprendizaje situado, alejándose del enfoque por competencias de que tenían las reformas anteriores. Sin embargo, no transformó las condiciones reales de trabajo docente para sostener ese cambio. Seamos justos, el secretario Delgado no estaba del todo equivocado a señalar que el artículo 87 de la Ley General de Educación responde a una visión más tecnocrática alineada con la OCDE y que países como Francia y Bélgica tienen menos de 170 días en su calendario. Esto quiere decir que la cantidad de días no es el único indicador de calidad o de excelencia como lo marca ahora la Ley General de Educación y el artículo 3 constitucional. Pero ese diagnóstico pues llegó con un proceso cuestionable. Realizó el recorte de calendario escolar sin consulta pública, sin dictamen técnico, sin participación de las comunidades. Y eso nos lleva a una contradicción estructural de la NEM. La NEM siempre proclama, o está muy en su discurso, que las decisiones deben construirse desde las comunidades. Entonces, ¿por qué esta medida que afecta a millones de familias mexicanas se anunció en 5 renglones en las redes sociales? Vamos a observar la siguiente gráfica. Los datos internacionales demuestran que el estudiante de secundaria en México acumula entre 1.108 horas a 1.167 horas dentro de lo que establece el currículo del ciclo escolar, frente a las 917 horas del promedio que hay en la OCDE. Estos son datos del 2023. Sin embargo, PISA en el 2022 reveló que solo el 34% de los estudiantes en México alcanzó el nivel mínimo en matemáticas y el 53% alcanzó el mínimo en lectura, muy por debajo del promedio de la OCDE. El tiempo prescrito no se convierte en tiempo real de aprendizaje. La jornada se erosiona
entre pasar lista, entre grupos numerosos, traslados entre clase y sobrecarga administrativa docente y demás situaciones que pasan dentro de nuestro día a día como docentes en el aula. Bien, ahora observemos los siguientes datos. Aquí la paradoja se vuelve más evidente. Más cantidad no equivale a más calidad. Bien, Japón, Finlandia y Estonia enseñan entre 500 y 600 horas efectivas al año y están en el top 5 mundial. México enseña 840 horas directa frente a grupo y está en el nivel más bajo. México supera a todos esos países en horas de permanencia escolar del alumno y registra uno de los desempeños más bajos. Y aquí está la pieza que México no tiene. El calendario escolar no incluye horas de gestión pedagógica dentro del plantel, a pesar de que la NED implementó la autonomía curricular y el codiseño en su plan de estudios 2022. Países como Finlandia, Estonia, Japón y Corea sí cuentan con este tiempo pagado dentro de su jornada laboral. En cuestión de América Latina, solo Chile ha logrado en su ley 903 limitar las horas frente a grupo. El docente está el 65% con los alumnos y el otro 35% lo hace para labores pedagógicos administrativos. En México ese tiempo no existe. El docente absorbe gratis en ese trabajo en su casa o en su tiempo libre dentro del plantel. Hay algo más que pocas veces se dice y vamos a aprovechar este espacio. La Constitución y la Ley General de Educación establecen que es una obligación del Estado. Pero el artículo 88 de la misma Ley General de Educación obliga a cumplir los días y horas del calendario escolar. Sin embargo, el Acuerdo 100923, en su artículo 6, establece que la asistencia no se considera como un criterio de acreditación. En lenguaje llano, el Estado declara obligatoria la educación y a la vez emite un acuerdo que hace irrelevante que el alumno asista para acreditar. ¿Cómo puede ser obligatorio un derecho sin consecuencias por no ejercerlo? Tenemos leyes que obligan y acuerdos que desobligan, contradicción normativa institucionalizada. Todo esto nos lleva a una reflexión que va más allá del calendario escolar. La participación social no puede reducirse a la protesta post-decisión. Una política legítima requiere deliberación previa, no consulta simbólica después del escándalo. Se tuvo todo un año previo a el mundial y es bien sabido que en el norte siempre hay altas temperaturas para hacer los ajustes pertinentes, porque se esperaron hasta un mes antes. Bien, aquí el papel de las autoridades es determinante. El CONAEDU, la SEP y las autoridades estatales no solo administran el sistema, deben construir consensos antes de actuar. Delgado decidió primero y buscó legitimizar después, al revés de lo que al revés de lo que exige una gobernanza democrática. Construir consensos no es un trámite posterior, es lo que da validez a la política desde su origen. Entonces, ¿qué debería cambiar? Propongo 4 ejes para el diseño de futuras políticas educativas. El primero es adaptar métricas de eficiencia instruccional en las evaluaciones del sistema, como el método Stanley de observación que promueve el Banco Mundial en América Latina, para medir qué porcentaje de la jornada es realmente el tiempo de aprendizaje activo. Y con base en ello, pues rediseñar la organización escolar. El debate no debe ser activo. Y con base en ello, pues rediseñar la organización escolar. El debate no debe ser si son 185 o 180 días, sino que se hace dentro de esos días. El segundo, diseñar calendarios escolar regionales diferenciados como Estados Unidos, Canadá, Argentina y Brasil. Sí, ya tenemos la flexibilidad regional, pero lo que propongo es convertir esa flexibilidad a una política estructural planificada, no improvisación de coyuntura. Tercero, incorporar horas de gestión pedagógica en el calendario escolar oficial o sustituir parte de lo que viene siendo el Consejo Técnico Escolar a dedicar horas para planeación didáctica, diseñar proyectos interdisciplinares, evaluar, elaboración de material o adecuaciones DUA. Esto formaliza el tiempo laboral de una manera protegida, lo cual es una condición básica y justa para los profesionistas nosotros de la educación y la misma calidad educativa. Cuarto y último, resolver la contradicción normativa del derecho constitucional a la educación y los acuerdos que desvinculan la asistencia a la acreditación. La asistencia no debe ser un criterio punitivo, eso es cierto. Sin embargo, debe haber consecuencias pedagógicas reales y mecanismos. La elección de gobernanza es clara. Las decisiones educativas no pueden tomarse en 4 días de presión mediática, se construyen, se deliberan, se consultan y se sustentan en evidencia. La pregunta ya no es cuántos días necesita un estudiante para aprender, la pregunta ahora es, ¿está dispuesto el Estado, las autoridades educativas y la sociedad a construir las condiciones para que cada uno de esos días del calendario escolar valga la pena? Gracias.